Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí, de nuevo con ustedes para platicar, para hablar sobre un tema que se me hace muy interesante. Definitivamente, la educación de nuestros hijos es un tema que yo creo que toda la vida, desde que ellos llegan a nuestras vidas, hasta que se van a hacer su propia vida, su propio camino, y aún así nos sigue atañendo, ¿no? Son cosas que nos atañen siempre. La educación de nuestros hijos, qué formación le dimos, qué formación le damos, qué formación quieres que tenga este ser producto de nuestro amor, porque eso también es un tema bien especial. ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi pareja para saber de qué manera vamos a educar a nuestro hijo? Llegan obviamente primero pues los sueños, ¿no? Los pensamientos románticos, ¿no? Cuando sabemos que estamos esperando un bebé, que estamos embarazados, bueno, la cabeza nos hierve con ideas, nos pululan todo tipo de pensamientos, de sueños, de imágenes que hemos visto, que queremos ver. Nos acordamos de cuando fuimos pequeños, de lo que quisiéramos hacer con ellos, de lo que no quisiéramos hacer con ellos, de qué tipo de padres queremos ser. Obviamente, dentro de todas estas eh, ideas y situaciones, yo creo que una de las más es qué tipo de papá, qué tipo de mamá voy a ser, ¿no? Pues siempre y sencillamente, simple y sencillamente, yo creo que todos somos los mejores papás que podemos ser, incluidos aquellas personas que lamentablemente después de haber sido padres son conocidos porque pues lamentablemente no son buenos padres. Pero bueno, eso ya es cuestión de otro tema, ¿no? ¿Por qué hay padres que pueden llegar a hacer cosas tremendas y terribles? Así como hay padres que pueden llegar a hacer cosas extremadamente maravillosas y bondadosas y sacrificios enormes por los hijos. Pero bueno, eso también es tema de otra plática. Hablando de la educación y hablando de lo que hacemos y hablando de la crianza de nuestros hijos, ¿cómo lo hacemos? Obviamente hoy en día la educación y la crianza es completamente diferente a la que hacíamos, a la que tuvimos antes, ¿sí? Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, y esto es algo que menciono mucho en pláticas en las diferentes escuelas a donde me ha tocado la oportunidad de ir a compartir. Cuando éramos pequeños, los papás y las mamás tenían una forma de comunicación con los hijos muy directa, ¿no? Muy directa. Oye, yo quiero que hagas esto. Y lo hacíamos normalmente porque éramos educados para obedecer a nuestros padres. Tienes que obedecer a tus mayores, nos decían. Tienes que obedecer a los mayores, tienes que respetar a los mayores. Cuando había una plática entre adultos, un niño no podía intervenir o no debía intervenir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una cuestión de educación, el dar ese espacio a los adultos. Y cuando un niño intervenía, pues era visto como una falta de educación, ¿no? Pero vámonos a más pequeños, cuando éramos bebés, cuando fuimos bebés, pues las mamás, por lo menos en mi tiempo, cuando yo fui bebé, uff, hace cientos de años dirán algunos, pues la educación y la crianza de los bebés era prácticamente a mano, ¿no? Los pañales se lavaban, qué barbaridad, qué valor, qué entrega y qué aguante de las mamás, qué aguante de mi mamá en ese entonces. Para lavar pañales, lavar ropa, lavar cobijas, lavar mamilas, ponerlas a hervir, etcétera, ¿no?
Y bueno, o sea, la modernización que trae, la evolución del ser humano, el crecimiento que está teniendo la humanidad, la tecnología, todas las capacidades técnicas que nos rodean, pues han ido en aumento. Y efectivamente, bueno, la educación de un muchacho de mi edad es completamente diferente a la de un muchacho de verdad, digamos de 30 años. Que hoy tenga 30 años, hay una gran diferencia educativa, ¿no? Una gran diferencia entre costumbres, entre vivencias, entre estos normas paternas, normas fraternas, normas familiares, ¿no? Pero ¿y qué hay entonces ahora con los jóvenes de hoy, con los niños de hoy? ¿Qué pasa con ellos? Digo, hasta hace 20 años más o menos, la tecnología no era tan grande como ahora, ¿no? Y voy a hablar de eso porque fue lo que a mí me tocó. Cuando nació mi hijo, del que me pude hacer cargo y al que pude cuidar, pues no había estos medios de comunicación que tenemos hoy. Los teléfonos no hacían tantas cosas, tantas maravillas, eran mucho más elementales. Y entonces teníamos que compartir mucho más tiempo con nuestros hijos, porque eso es, ¿no? Yo tuve la fortuna y la suerte de poder hacerme cargo y de cuidarlo mucho tiempo y es algo fantástico y formidable. Yo creo que los papás que lo hacen, mamás, papás, no me dejarán mentir. El cuidar a un niño, el verlo crecer, el verlo desarrollarse, el ver cómo va cambiando físicamente, emocionalmente, es algo maravilloso, es algo que se graba en la memoria del papá y de la mamá a fuego, ¿no? Es estupendo. Nos enamoramos de ellos en esa etapa. Son tan bonitos, son tan chistosos, son tan tiernos, pero también son terroríficos. De pronto hacen unos berrinches fenomenales, ¿no? Y de pronto hay llantos incontrolables, incontenibles. Y todo esto es parte de lo que pasa a un papá, a una mamá el día de hoy, el día de siempre, desde los principios del tiempo y desde que el hombre es hombre. Pero hoy hay unas variantes en cuanto a la calidad, en cuanto, no, bueno, no decir calidad, porque yo creo que sería entrar en otras honduras. Yo creo que es otro tema, pero creo que ha variado mucho la situación en la que los padres de hoy se hacen cargo de un bebé, ¿no? Considerando diversos aspectos, diferentes situaciones, como su estatus social, como su preparación académica, la educación familiar que recibieron, la formación que recibieron humana, este, etcétera, ¿no? Hay varios asegúnes, pero en general lo que he podido observar es que sí hay unas grandes diferencias hoy en este sentido de la educación de un bebé, el cuidado de un bebé, el cuidado de un infante desde que nace hasta los 4, 5, 6 añitos ha cambiado mucho, ¿no? Anteriormente les decía, pues teníamos que darles toda la atención y era una atención físicamente tangible y real sobre esa criatura, ¿no? No podíamos dejarla muy sola porque ya corrían a agarrar algo y podían romper un vaso, una taza, un adornito, podrían meter los deditos donde no debían, corrían el riesgo de caerse, de lastimarse, en fin, ¿no? Era una aventura tremenda cuidar a un bebé, ¿no? Y cuando empezaban a caminar y a gatear, wow, era el triple. Pero era estar con ellos,
físicamente, entretenerlos físicamente, ¿no? Hacer la tarea física de entretenerlos, de darles un juguete y jugar con él, entretenerlo con él, luchar con él, reírte con él, etcétera, ¿no? A mí mis hijos me agarraron de montaña rusa, de parque de diversiones, de punching bag, de lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Pues porque esa era la situación en aquel momento, ¿no? La vida para un padre era esa. Querías participar en el crecimiento y desarrollo de tus hijos, tenías que involucrarte físicamente en ese sentido. Digo, hoy en día yo no dudo de que haya padres y madres que lo hagan todavía, y sé que lo hacen maravillosamente bien, pero créanme y les digo algo, una tremenda realidad hoy es que el teléfono, los implementos y los aparatos electrónicos han venido a ocupar un lugar tremendamente preponderante en los núcleos familiares, desde las etapas más tiernas de nuestros hijos, ¿no? Y ahí ve el ejemplo y lo puedes ver tú si tienes algún conocido, alguna conocida, o dentro de tu ciclo, dentro de tu círculo, perdón, hay alguien que esté teniendo un bebé en esta etapa de vida, o si tú lo hiciste, ¿no? El que ahora el niño pide atención y lo que la mayoría de los papás hacen es darles un aparato electrónico, un teléfono, una tablet, les ponen un video y ahí se entretiene el niño. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo podríamos decir que se llama esa idea de crianza? ¿Una educación o una crianza electrónica? El Internet o la Internet ha venido a cubrir muchos espacios, a llenar muchos espacios y a inventar muchos espacios dentro de los núcleos sociales, familiares, culturales. Pero hablando de familia y hablando de la crianza de nuestros hijos, yo estoy seguro de que has conocido o conocerás algún caso en donde cuando un pequeñito pida atención de sus padres, le planten enfrente una pantalla electrónica y le pongan un video. Hay pequeñitos o hay pequeños que ya desde la etapa de la primaria, la educación básica, ya tienen un aparato de estos, propiedad de ellos. Y si no lo tienen, pues parece que el de la mamá o el papá o el que esté con él cumple esa función. Y parece que es el aparato del niño. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado? ¿En dónde perdimos de vista que la familia necesita el acercamiento físico? La educación de los niños requiere de la atención de los padres, requiere de que tu mamá o de que tu papá te acerques a tu hijo y lo abraces y lo beses, lo acaricies, le digas que lo quieres, que lo amas, o que también te acerques a él y lo reprendas, le llames la atención, le enseñes qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no debe hacer. Esta situación de la compartición de la crianza de nuestros hijos hoy en día con este tipo de tecnología tiene muchos y variados resultados, muchos. Entre ellos hoy en día, bueno, los niños tienen por supuesto otra mentalidad y otra idea de papá y de mamá, de la familia. Son temas muy tremendos de tratar, ¿no? Yo normalmente
En las pláticas digo, oye, no le des un teléfono a tu hijo. Mejor dale un abrazo, dale un beso, ¿no? Chécale, a lo mejor, si está muy pequeñito y es un bebé, a lo mejor de verdad necesita que le cambies el pañal o que le des un poco de agua o de leche. A lo mejor tiene hambre. No sé. Yo siempre recomiendo que mientras más podamos alargar esa, ese encuentro de nuestros hijos con este tipo de aparatos, sería mucho mejor. Sería mucho mejor porque daríamos el espacio y el tiempo para poder alimentar la comunión familiar, podríamos alimentar ese conocimiento del uno con el otro, ¿no? ¿Cómo es mi hijo? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Qué nos gusta a nosotros? Nuestros hijos también nos podrían conocer más y mejor. Lamentablemente muchas familias no lo hacen así hoy en día. Hoy en día muchas familias, pues por ocupaciones, por cansancio, por variadas situaciones, prefieren darle al niño una distracción electrónica con un aparato como estos, que echarse un clavado en la vida de sus hijos, jugar con ellos. Y de verdad que entiendo que es muy cansado batallar con un niño chiquito, ¿no? Es muy cansado, yo lo hice, sí es cansado correr atrás de ellos siempre para cuidarlos, que no se lastimen, que no les pase nada malo. Es muy cansado jugar con ellos y reírte con ellos, también se cansan, también te cansas. Sí, sí te cansas y sí pasan cosas así, pero ese es el trabajo de ser papás, ¿no? El cansarte para educarlos, para criarlos, para darles una idea y una imagen de lo que es ser una persona grande, una persona adulta, ese ser que ellos ven siendo tan pequeñitos, siendo tan, tan bebés, y verte y poder convivir contigo y decir, mira, mi papá juega conmigo, mira, mi mamá me carga, mira, mi mamá me canta. Hay muchas cosas que podemos hacer con los hijos, muchas. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos hoy? Hay papás que nos sentimos orgullosísimos de nuestros hijos porque, wow, son súper duchos en manejar un teléfono, una tablet, una computadora. ¿Y qué edad tiene el niño? 7, 8, 9, 10 años. Y dices, wow. Yo creo que podríamos hacer las cosas de una forma diferente. Educar a nuestros hijos desde la perspectiva de una educación física, de una educación afectiva, de una educación en donde voy a estar presente paso a paso, día a día, minuto a minuto, todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque, porque esa es la labor de ser papá, de ser mamá. En pláticas que he dado en escuelas, de repente me dicen las mamás, los papás, es que sí se cansa uno, sí, efectivamente, sí te cansas, y tienes todo el derecho de cansarte, y tienes todo el derecho de decir, quiero pedir una esquina, ¿no? Ya, ya, por favor, tiempo, pides tiempo, y tienes razón, pero tu mamá lo hizo contigo, o tu papá, contigo, o contigo, o contigo, o contigo. A lo mejor sí, pero no era tanto como hoy. Y es algo que debemos de observar, y es algo que debemos valorar, y es algo que debemos de tener en mente. De verdad, muchos de los cambios en la actualidad en cuanto a valores y principios en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que los muchachos de hoy no saben respetar?
¿Por qué creen que sea eso? Pues eso es el resultado de algo que nosotros, como papás, hemos ido dejando de hacer. Y no todos, porque digo, afortunadamente no a todos nos queda el saco, o a lo mejor a ti sí, no lo sé. Yo lo que digo es lo que veo, y yo creo que tú también lo has visto. Y si no lo has visto, tú te lo han platicado, o definitivamente tú lo oyes y lo ves. Esa diferencia en los comportamientos de los niños de hoy, de los muchachos de hoy, de los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? Piénsalo. Vamos a pensar en esto. Ya si nuestros hijos son grandes, pues tenemos una gran tarea todavía por hacer. Si nuestros hijos son chicos, nuestra tarea es tremendamente fuerte. ¿Por qué? Porque de nosotros va a depender que ese pequeñito de hoy sea un gran joven mañana. Esta es parte de la reflexión de hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué estamos buscando y qué estamos creando con la manera en la que estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos criándolos? ¿Ok? Piénsalo. Pensemos en esto, amigos, y con todo gusto estamos presentes próximamente. Pásenla bien.